Bienvenidos a un nuevo episodio de curiosidades cuidadosamente seleccionadas y explicadas. Espero que sea de tu agrado y aprendas algo nuevo. Recuerda, el saber nunca está de más. Comencemos. La leche de hipopótamo es rosada. A diferencia de la leche de la mayoría de los mamíferos, la leche de hipopótamo tiene un color rosado, lo que se debe a la presencia de un compuesto llamado hiposudórica. Este compuesto, que se produce en las glándulas sebáceas de los hipopótamos, les da una capa protectora en la piel para evitar que se quemen al sol. Las arañas no solo producen seda para hacer telarañas, son capaces de producir diferentes tipos, cada una con una función específica. De hecho, la seda de araña es extremadamente resistente y ligera, mucho más que el acero, lo que la convierte en un material de gran interés para la ciencia y la ingeniería. Las luciérnagas son conocidas por su increíble capacidad para producir luz en la oscuridad, pero este fenómeno tiene un propósito mucho más complejo que simplemente iluminar la noche. Las luciérnagas emiten su luz como una forma de comunicación, principalmente para atraer a posibles parejas. La luz que producen es el resultado de una reacción química en su abdomen, conocida como bioluminiscencia. Durante la temporada de apareamiento, las luciérnagas machos emiten destellos de luz en secuencias específicas, mientras que las hembras responden con destellos de frecuencia distinta. Los tigres son conocidos por sus hermosas rayas en el pelaje, pero pocas personas saben que estas rayas también están presentes en su piel. Las rayas del tigre sirven para ocultarse en los bosques y las selvas, donde el juego de luces y sombras entre los árboles y la vegetación puede hacer que sea más difícil para las presas ver al depredador. Además, las rayas son tan únicas como las huellas dactilares de los seres humanos, lo que significa que ningún tigre tiene un patrón de rayas igual al de otro. Los tiburones son criaturas tan antiguas que existían incluso antes de que aparecieran los árboles en la Tierra. Se cree que los tiburones modernos surgieron hace unos 400 millones de años, mucho antes que los primeros árboles y las plantas terrestres. Esto los convierte en una de las especies más longevas en la historia del planeta, habiendo sobrevivido a grandes extinciones y adaptándose a lo largo de los milenios para convertirse en los depredadores más eficaces de los océanos. El sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. El sonido es una vibración que viaja a través de medios como el aire, el agua y sólidos, pero su velocidad varía dependiendo del medio. En condiciones ideales, el sonido puede propagarse a una velocidad de aproximadamente 1500 metros por segundo en agua, mientras que en el aire, la velocidad es de solo 343 metros por segundo. Esto es especialmente relevante en los océanos, donde los animales marinos como las ballenas y los delfines usan ecolocalización para comunicarse y localizar alimentos a grandes distancias. Las serpientes pueden oler con la lengua. A diferencia de los humanos que usamos nuestra nariz para oler, las serpientes tienen una forma muy particular de detectar olores. Utilizan su lengua para capturar partículas del aire y las llevan a un órgano especial en el techo de la boca llamado el órgano de Jacobson o vomeronasal. Las serpientes no solo usan este sentido para encontrar comida, sino también para detectar presas y posibles amenazas. Los canguros son conocidos por sus impresionantes saltos, pero pocos saben que pueden saltar hasta 3 veces la longitud de su cuerpo en un solo salto. Esta habilidad es posible gracias a sus poderosas patas traseras, que les permiten cubrir grandes distancias en su hábitat natural, que es principalmente desértico. A diferencia de otros animales que caminan, los canguros son saltadores especializados, y su capacidad de moverse de esta manera les proporciona ventajas tanto en la caza como en la evasión de amenazas. Aunque el sol parece estar fijo en el cielo, en realidad se mueve a una velocidad impresionante por el espacio. Se desplaza a aproximadamente 828.000 kilómetros por hora a través de la Vía Láctea,
arrastrando consigo todo el sistema solar en su viaje. Este movimiento es parte del giro galáctico, que es el desplazamiento de todas las estrellas dentro de nuestra galaxia alrededor del centro de la Vía Láctea. El Sol tardará aproximadamente 230 millones de años en completar una órbita alrededor del centro de la galaxia. A pesar de esta velocidad, debido a las enormes distancias involucradas, el movimiento del Sol no es algo que podamos percibir en nuestra vida diaria. Sin embargo, el Sol sigue siendo esencial para la vida en la Tierra, ya que su energía impulsa todos los procesos biológicos y climáticos de nuestro planeta. El sonido no puede viajar en el vacío del espacio. El sonido, como lo conocemos, necesita un medio como el aire, el agua o algún otro material para viajar. En el vacío del espacio no hay moléculas para transmitir las vibraciones que producen el sonido, lo que significa que en el espacio no se puede escuchar nada. Sin embargo, esto no significa que los astronautas no puedan comunicarse. Ellos usan radios para transmitir señales electromagnéticas que no necesitan un medio material para viajar y pueden propagarse en el vacío del espacio. Los delfines son animales altamente inteligentes y sociales, y una de sus características más sorprendentes es que tienen una forma de identificarse entre sí. Al igual que los humanos, los delfines utilizan un sistema de nombres para comunicarse. Cada delfín tiene un silbido único que lo identifica y otros delfines pueden reconocer este sonido e incluso responder a él. La Tierra es el único planeta en nuestro sistema solar conocido por tener agua en estado líquido. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos, y su presencia en la Tierra ha permitido el desarrollo de una biodiversidad única. Los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie terrestre, lo que permite el intercambio de gases, la regulación del clima y el soporte de una enorme variedad de vida marina. Los camellos tienen 3 párpados. Los camellos adaptados al clima del desierto tienen 3 párpados para proteger sus ojos de la arena y el viento. Estos animales son verdaderos sobrevivientes del desierto. El Sol no es amarillo, es blanco. Aunque solemos ver el Sol como una esfera amarilla en el cielo, en realidad la luz que emite es blanca. El color amarillo que vemos es causado por la atmósfera de la Tierra, que dispersa las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, y permite que las longitudes de onda más largas, como el amarillo, naranja y rojo, lleguen a nuestros ojos. Y de esta forma finalizamos el episodio número 19 de Curiosidades. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.